Bueno, arrancamos, ¿parece? Si alguien entra un poquito más atrasado, no creo que tenga mucho problema en engancharse. Bueno, práctico 3. ¿Algún repasito mucho más corto de lo que hicimos en la clase pasada, de cosas a tener en cuenta? ¿Sí? ¿No? El práctico 3. Bien, tener en cuenta, para olvidarme. Cosas que vamos a usar, bueno, ¿qué es el radio de convergencia? ¿Recuerdan que es una función representable por serie de potencias? Cuando empezamos por ahí. F definían una región de los complejos en los complejos. ¿Tá? Es representable por serie de potencias en A, si podemos escribir en un entorno de a F así. Bien. ¿No? Y representar por serie de potencias y todo el dominio si lo es para todo punto. Obviamente estas series pueden no converger para todos los zetas del dominio. De hecho, casi nunca pasa eso. ¿Sí? El radio máximo alejado del punto A, que es el que me estoy centrando, en el cual esto está definido, el supremo en realidad, es el que se llama radio de convergencia. El supremo de los radios, tal que estoy siendo informal, ¿no? No estoy definiendo acá. Hay una F ahí de fondo, un dominio, todo eso que no lo estoy escribiendo. ¿Sí? El supremo de los radios tales que esta serie converge. Z menos a la n en los radios R chiquita, tales que es decir, esta serie, si me paro en el A, acá se me anulan todas las cosas, si me da una suma de ceros infinita, que es 0, entonces para z igual a converge claramente. Z igual a por ahí. Para z igual a, esta expresión converge trivialmente porque es 0. A medida que me voy alejando del A, esto se puede empezar a hacer más grande. Lo máximo que me puedo alejar del A es exactamente el supremo de lo que me puedo alejar del A es el radio de convergencia. ¿Sí? Es decir, el radio de convergencia es el supremo de lo que me puedo alejar A. Va a ser así. Donde acá la serie converge y acá afuera. Esto lo estoy afirmando, pero se prueba, no es trivial, de que hay así como un límite bien marcado de adentro y afuera donde se converge y diverge. Esto se prueba. Acá la serie no converge. Fíjense que lo hice punteado, es decir, que en la línea punteada en realidad no sabemos, o sea, no se sabe así en general qué es lo que pasa. Hay que estudiar en caso concreto, lo estudio a ver qué pasa en el límite de este disco. Lo que es seguro que sí pasa, también sabemos, que la serie converge uniformemente en el disco
de centro A y radio R chiquita, donde R chiquita es alguien más chico que el R grande. Es decir, acá, en un disco metido estrictamente en este otro, acá converge uniformemente. ¿No? ¿Qué era la convergencia uniforme? Es que me acerco, o sea, una asociación converge uniformemente a la otra si se acercan para todo X al mismo tiempo, digamos, que gráficamente lo puedo ver como que en un entornito de la función límite se meten las sucesiones. ¿Cuáles son las sucesiones que aparecen acá? Es decir, voy a ponerlo con otro color. Sn de x es igual a suma parcial hasta n de la serie. ¿Sí? El n mayúsculo. ¿Sí? Entonces, Sn de x converge puntualmente a una función f, z, acá no sé. Esto puntualmente. Una pregunta. En la afirmación esa de arriba, ¿no sería el disco de centro A y radio R en vez de centro 0? Sí, es una muy torcida. Esto es una. ¿Sí? Eso es. Quise hacer una. Decían en el que está arriba de ese, en la definición de radio de convergencia. Ah, sí, ahí también. Gracias. Ahí sí puso una. Ahí va, perfecto. Gracias. No, bueno, gracias a vos en realidad. Esta es la convergencia puntual. Y la convergencia uniforme se escribe así. Si la norma de la distancia entre las funciones, se escribe así la norma de infinito, ahora les explico esto, tiende a 0. Esto lo podría escribir acá con epsilon y n y todas esas cosas, que no lo estoy haciendo de gusto, para que se acostumbren a esa notación. En realidad ya lo usaban en ecuaciones. Pero básicamente esta es una distancia para funciones. ¿Sí? Funciones. La norma de la diferencia es una distancia. ¿Qué norma estoy usando? La norma del supremo. Es decir, si acá está f, una bola de centro f y radio epsilon sería un choricito alrededor de f. Voy epsilon para arriba, epsilon para abajo, y tengo un entorno, una bola centrada en f y radio epsilon. La convergencia uniforme dice que en algún momento la sucesión Sn se mete en ese entornito. Entornito rojo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Estoy intentando hacerlo de una forma un poco más gráfica para no escribir todo el chorizo así con epsilon y n's, que básicamente es expresar esto de forma formal. Igual esto de hablar después, lo vamos a ver, por ejemplo, Matías va a trabajar con la convergencia uniforme y casi capaz después de su charla volvemos a eso. Pero otra cosa importante que quería decirles para el práctico es
algo importante, que es si f de z la expresamos así, donde tenga sentido, en el dominio que tenga sentido. ¿Tá? Esta función va a ser, todavía no lo sabemos, pero va a ser derivable en el sentido complejo. ¿Tá? Y la derivada va a ser derivar como el polinomio infinito. Es decir, me tiene que creer que derivar un polinomio en los complejos es igual que en los reales. Es decir, baja el exponente y le resto con el exponente. ¿Tá? Y también por ahora, esto se demuestra en el teórico, quiero que me crean de que si yo, en vez de derivar un polinomio, derivo como un polinomio infinito, que es lo que es esta serie, también hago lo mismo en cada término. Bajo el exponente y le resto con el exponente. Entonces, esto es lo que estoy diciendo. Por n de 1 a infinito. Empiezo en 1 porque acá el término a 0, cuando lo derivo se muere. ¿Sí? Y ambas tienen mismo radio de convergencia. Y el último es, que vamos a usarlo ya mismo, es coma ya radio de convergencia. ¿Tá? Si existe alguno de estos límites, ¿tá? ¿Tá? Le voy a llamar L. La raíz enésima, vamos a hacerlo así. Con valor absoluto. En realidad va a ser el mismo este. Va. Si existe alguno de estos límites, mejor no le voy a poner nombre todavía porque es el pedo. Entonces R es la inversa de esos límites. 1. O sea, el R es único, ¿no? Pero si tengo alguno de estos límites, ya lo tengo, ya lo encontré. Depende de qué digas n tenga, es la formulita esta va a ser más fácil para ciertos casos o para otros. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Me estoy adelantando un poco. Bien, creo que no quería decir más nada. El término A sub n que pones en la serie y el A, el punto, son distintos, ¿no? No tienen nada que ver. Sí, este A le puedo haber llamado Z0. ¿Tá? De hecho, a la clase pasada le llamé Z0, creo. Es un punto. Después vamos a ver que esto es un Taylor. ¿Tá? Y ese A es el punto en el que me estoy parando en el Taylor. ¿Se acuerdan que el Taylor me paraba en un punto y ahí lo calculaba? Que es donde calculaba las derivadas. Bueno, después vamos a ver que este A sub n va a ser la derivada de f, la derivada enésima evaluada en el punto A. Esto va a ser el Taylor, básicamente. Pero a priori, el A sub n y el A no tienen nada que ver todavía. O sea, lo que estoy diciendo, después, todavía no lo sabemos esto, pero después A sub n va a ser esto. ¿Sí? Pero todavía esto no lo usamos. Perdón, eso sobre el factorial. Sobre el factorial. Bueno, está. Vamos a arrancar con los ejercicios, a ver si se pasó algo de lo que dije. Ejercicio 1. Lo tengo que ver. Es hallar radio de convergencia y una fórmula explícita para la función suma en los siguientes casos. Vamos a escribir algunos de ellos. En el caso,
Son súper fáciles estos, ¿está? Este es Z a la N. Bueno, hay que hallar radio de convergencia. Y el radio de convergencia lo podemos hallar con cualquiera de las dos formitas de arriba. En este caso, el A sub n es 1 para todo n. Ahí estoy centrado en el 0, si quieren. El límite de A sub n más 1 sobre A sub n es igual a límite de 1 sobre 1, que es 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es el inverso de 1, que es 1. Ahí ya tiene el radio de convergencia. ¿Qué más? En la otra, a ver. Algo más que no dije, que lo pide el ejercicio. Esto lo deberían saber. Esto cómo se puede expresar cuando el R es más chico que 1. Esto es de cálculo 2, ¿se acuerdan? ¿No puedes expresarlo como una serie geométrica? Ahí va. Sí, es eso mismo. Entonces, esto se escribía como escribieron ahí en el chat. Esto. Nosotros lo habíamos visto con un R en realidad. En cálculo 2, si no me recuerdo. Vale, con Z también, la forma de argumentar esto es la misma. Recuerdan que para mostrar esto lo que hacían es truncaban esta serie, o sea, hacían una suma finita y dividían y multiplicaban por 1 menos Z. Arriba y abajo. Y les quedaba como una especie de telescópica que se le tachaban todas las cosas y les quedaba el último menos el primero o algo así. Y uno de esos dos tendría 0 y les quedaba este 1 arriba. O sea, les quedaba algo así. La suma finita y esto se iba a 0 porque esto es menor que 1. Pero bueno, tan O importante. sea, ahí le estás pidiendo, estás pidiendo que el módulo de Z sea menor que 1, ¿no? Claro. ¿Tá? Z está en el disco de centro 0, donde estoy centrado acá, y radio R. Y como bien hallamos arriba, esto es el disco de centro 0, radio 1. O sea, en otras palabras, es decir, el módulo de Z tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Acá, este radio de convergencia, en los reales, ya lo habían hallado en cálculo 2. En cálculo 2 vieron que esta serie converge para R entre, si R es positivo, entre 0 y 1, y diverge para R entre 1 e infinito. Bueno, esto es el radio de convergencia. Ahora lo estamos viendo en complejos, y este R vendría a ser el módulo de Z. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Acá el R lo calculamos con esta formulita, pero a esto ya lo habíamos llegado antes, no es nada mágico. Bien. La siguiente. Esto le va a servir para el ejercicio del 2. Tiene esta serie. Creo que es así. ¿A la n o a la n-1? nz a la n. De 0 a infinito. Bien. ¿Quién es el radio de convergencia? Si hacen la cuenta, acá la sub n es n, ¿no? A todo n. ¿Sí? El límite de a sub n más 1 sobre a sub n es el límite de n más 1 sobre n. Esto es 1. Por lo tanto, de nuevo, el R es 1. Y el mismo radio de convergencia. Bien. Y ahora quiero expresar esto
también de una forma, con una formulita. ¿No? ¿Se les ocurre cómo hacer? Con lo que vimos arriba, capaz. No sé si alguien lo hizo. Puedes intentar Con la derivarlo de derivada. arriba. Sí. Ahí va. Va a ser casi eso, ¿no? Porque... Sacas un z para afuera y la derivada. Exacto. ¿Ah? Voy a tener que sacar un z para afuera porque esto es casi la derivada de esto, salvo que como que falta poner un -1 ahí arriba, ¿no? Entonces, esto lo voy a escribir así. ¿No? ¿No? De n, está la n-1. Como tengo un n acá, empezar en 0, empezar en 1 es lo mismo. Porque cuando n es 0, esto se me muere. Vale, esto. Un infinito. N por z al n-1. ¿No? Y esto que aparece acá, si se fijan, es la derivada de esto. Es bajar el n y restar un 1 ahí. Esto es igual a z por esto derivado. La n derivado. ¿No? Y ahora esto, en vez de escribir esto, escribo la fórmula que vimos allá arriba, que es esta. Entonces esto es igual a z por la derivada de esto. ¿No? Y de nuevo les pido ahora que piensen en el z como una x y deriven como si estuvieran en cálculo 1. Les prometo que en el próximo práctico vamos a ver que todo eso es verdad. Pero ahora, imagínense que la z es real y deriven tranquilamente. Eso va a ser la derivada compleja. Entonces esto les va a dar, acá me falta un prima, va a dar z por la derivada de esto. Piensen que el de abajo es que el z es real. Y esto les queda, o sea, si lo tienen lo pueden ver así, si les queda más cómodo. La -1, prima. De nuevo, baja el exponente, ¿no? Les ¿Y queda- se puede intercambiar la derivada con la serie porque dentro del radio converge uniformemente o algo así? Sí, o sea, eso es la prueba. Ya porque se puede hacer esto. Me puse esto de acá. ¿Sí? Está bien. Básicamente, eso es importante también, ¿no? Ambas tienen mismo radio de convergencia. Esto me permite trabajar en el disco donde está todo bien definido, en el disco de centro cero radio R. Ahí me fijo un disco más chiquito que es compacto, y tengo una convergencia uniforme, y ahí tengo esto de las derivadas. De hecho, en ecuaciones diferenciales se trabajaron esto de qué pasa si las derivadas convergen uniformemente a algo, y las primitivas también. O sea, si las f's n convergen a una f, y las fn' convergen a una g, entonces podían decir cuándo esa g en realidad era la f derivada. No sé si me están siguiendo. Pero digo, Sí. esto vieron algo, ¿cómo mostrar esto? Lo vieron en ecuaciones, es lo que estoy diciendo. Esto es con ahora, en vez de con x reales, con un z complejo, pero la prueba es igual. Es exactamente lo mismo. Obvio que todavía estoy abusando, porque todavía no hablamos de derivadas complejas, ¿no? Eso queda un poco desordenado en el curso. Habría que reverlo, pero por ahora créanse que la derivada de los polinomios es eso. Y bueno, acá tienen lo mismo. Si me creen que la derivada de los polinomios o la derivada de las potencias es igual que en los reales, hago lo mismo acá. Esto me queda z por 1 menos z a la -2 por -1, que es el que baja, por la derivada de lo dentro. La derivada de menos z es -1. Entonces esto me queda z sobre 1 menos z al cuadrado. Esto es esto. ¿Has entendido que lo que estoy haciendo? Esta misma estrategia la vamos a usar en el ejercicio 2. ¿Sí?
¿Vamos bien? Ustedes me avisan si no me entendieron algo. ¿No? Después es un poco lo mismo. Por ejemplo, en la siguiente tengo n más i, ¿no? Eso básicamente lo puedo ver como suma de dos cosas. Así. O sea, no voy a hacer todos los detalles de nuevo, pero creo que me van a seguir. Tienen esto. ¿Sí? Esto lo pueden escribir así. ¿No? Si están dentro del radio de convergencia, que fíjense que va a ser 1 de nuevo. Si están dentro del radio de convergencia, la suma la pueden dividir. ¿No? En esta. Así está. Esta de acá ya la calcularon en la parte B, y esta acá ya calcularon en la parte A. Entonces ya la tienen en la C. Esto dentro del radio de convergencia que es R, que lo tienen que calcular primero, que es 1 también. Y así la siguiente es muy parecida. La siguiente es n por n menos 1 a la z a la n. Ahí lo que entra es derivada segunda, ¿no? Se lo dejo para que lo hagan ustedes, pero es así. Que queda esto. N por n menos 1 por z a la n. ¿No? De 1 infinito. Acá pensar algo. Vamos a derivar dos veces. Cuando deriven eso dos veces, le va a saltar un n para abajo y después de nuevo para abajo. ¿No? Y de nuevo van a tener que sacar el z para afuera, pero dos z, o sea, z cuadrado. Para que acá tengan un n menos 2. ¿Sí? Fabio, una consulta. ¿Sí? Todas las operaciones que hagas con una serie, ¿las podés hacer siempre dentro del radio de convergencia? Sí. Sí, porque, por ejemplo, cuando O lo de yo... meter la derivada para adentro y eso. Sí, eso siempre en radio de convergencia. Si no, ya pierde sentido. Y esto de dividir la suma también, o sea, cuando tengo algo que converge, puedo dividirlo en pedacitos, y esos pedacitos son más chicos que también convergen, etc. Más chicos, entre comillas. Por ejemplo, esto que hice acá, tuve derecho a separar la serie en dos pedacitos, porque convergen. Lo que está de fondo, básicamente, es que el límite de la suma es la suma de los límites. Estoy mostrando acá. En el Perfecto. fondo está eso. Pero sí, el lugar donde estoy trabajando siempre es adentro del radio de convergencia. El Z está dentro del radio de convergencia. Bien, está ahí. Esta es la parte del ejercicio 1. El ejercicio 2 es lo mismo, pero un poquito más elaborado. 2. Ya empiezo a escribir el 2. Por ejemplo, el primero es 1 sobre 1 menos z cuadrado. Está. Este ya lo hicimos, básicamente, ¿no? Es lo que hicimos acá. No lo voy a marcar, pero... Lo que hicimos en la parte B, vimos que esta serie, si le saco un z, me queda 1 sobre 1 menos z cuadrado. Esto que está acá. Es decir, básicamente es esta serie, ¿tá? Pero sacándole un z. Es decir, esto es igual a n por z a la n menos 1 de 1 infinito. ¿No? Esto es igual que en la parte B. Bien. En la parte B ya hay una dificultad extra que no es en realidad una dificultad, pero nos piden esto. Ya les digo 1 sobre 1 más z a la 5.
Bien. Si fuera esto, ¿sabrían cómo hacerlo? Capaz que viendo las siguientes derivadas de otra serie hasta llegar a que haya a las 5 abajo. Ahí va. Está. Si tengo esto, 1 menos z a la menos 1, que es con la que arranco si quieren, y yo derivo esto, derivo, y me queda 1 menos z a la menos 2, esto es como un 2 abajo, por menos 1. Derivo de nuevo, me queda 1 menos z a la menos 3, 1 menos 2, menos 1. Derivo de nuevo, me queda la menos 4, y derivo de nuevo, me queda la menos 5. ¿No? Pero tengo, en vez de tener un menos, tengo un más. ¿Cómo puedo arreglarme eso? Si hago menos z a la n, Ahí va. Hay que ver por qué puedo hacer eso. Entonces, esto es un más. ¿Ah? Primero, veamos quién es esto. Sabemos esto, ¿no? Uno sobre 1 menos z es esto. ¿Está? Entonces, siguiendo lo que dijiste, entonces tendríamos que 1 sobre 1 más z es en realidad esto, menos z, que básicamente es evaluar en menos z esta que está acá. Que esto es igual a esto. Bien, eso está bien, pero todavía hay que justificar porque está bien. No sé si se dan cuenta del detalle, ¿no? De por qué es lo que me permite evaluar esto donde yo quise, que fue menos z. bueno, porque la serie geométrica tiene como resultado 1 sobre 1 menos la base, entonces si la base es menos z, me queda más. Bueno, no alcanza con eso. Sí, en realidad está escondido en lo que acabas de decir. Está ¿El radio de escondido. convergencia? Ahí va. Está escondido en eso. ¿Por qué la serie geométrica funciona ahí? Porque acordate que la serie geométrica posta es con reales y con reales positivos. O sea, no lo hacemos con negativos. O sea, después lo hacemos con negativos igual, pero el argumento lo hacemos con positivos primero. Y la joda está en esa, en que yo tengo derecho a poner un menos z porque no me escapo del radio de convergencia. O sea, si vale para z, vale para menos z automáticamente. Porque estoy en radio de convergencia centrado en 0. Es decir, voy a poner acá. ¿Por qué puedo evaluar en menos z? Esa es la pregunta. Yo quiero que vayan un poquito de nuevo al dibujo. Se fijen que... ¿Dónde estoy parado? O sea, sé que acá, este es el 0, acá está en z, donde z está dentro del disco de radio 1. 1. Ahí está el z. ¿Por qué puedo volver menos z? Porque si en z funciona, el menos z también queda dentro del disco. Si z pertenece al disco de centro 0 y radio R, entonces menos z también. ¿Por qué? O sea, recuerden, donde puedo evaluar es en el disco de centro 0 y radio R. Si no, diverge. Si no, no converge. ¿Sí? Es decir, es importante eso. ¿Por qué tengo derecho a poner lo que quiera en donde está la serie? Es decir, acá en vez de poner un z, puse el menos z. Pero no podía poner un menos z más 8, por ejemplo.
porque ahí me salía del disco este. Es decir, yo saqué el Z y puse un menos Z porque sigo estando dentro del disco donde todo converge. Menos Z está mal. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En el 2A ese que pusiste tipo 1 sobre 1 menos z al cuadrado, ¿estaría mal multiplicar ambos lados de la igualdad por 1 menos z a la 3 y pasar eso para dentro de la sumatoria? Porque creo que no daría lo mismo. Si multiplico 1, ¿cómo ahora vamos a hacer eso? Este de acá. Que multiplique por 1 menos z a la 3, arriba y abajo. Sí, porque te queda a las 5, que tal, no es lo mismo, pero como habías comentado hoy. O sea, no es lo mismo que la parte B, digo. Ah, vos decís para hacer esta de acá. 1 menos z a la 3, arriba y abajo. O sea, 1 sobre 1 menos z a la 3. Ah, Ah, vos decís que solo multiplique sobre esto. Esto me decís. ahí va, eso mismo. ¿Y eso se puede pasar para dentro de la serie o qué onda? Sí, se puede pasar. El problema es que no te queda una serie de potencias. Te queda esto. Ah, claro. Ta. Que no es una serie de potencias. O sea, esto no es una serie de potencias es un polinomio infinito. ¿Sí? Es decir, un polinomio de Sí, grado bien. infinito. Claro, no me di cuenta. Bien, gracias. No. Pero sí, es válido. Bien. Entonces, una vez que puedo evaluar esto, estoy seguro, tengo que la serie de esto. 1 menos 1 más z es esto. Y bueno, una vez que tengo eso, ahora sí empiezo a derivar. Entonces, 1 sobre 1 más z es igual a esto. Derivo, y me queda 1 más z a la menos 2 por menos 1. Derivo, me queda 1 más z a la menos 3 por menos 2 por menos 1. Derivo 1 más z a la menos 4 por menos 3, menos 2, menos 1. Y derivo de nuevo. Y me queda 1 más z a la menos 5. Fíjense que acá se me está formando un factorial, pero con menos. Me queda otro factorial por menos 1 a la 4. Un factorial esto. Así. Bien, ¿cuántas veces tuve que derivar? 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que voy a hacer entonces es derivar 4 veces en vez de esto que está acá, lo que me aparece en la serie. Esto. Entonces, esto que está acá lo voy a escribir así, ¿no? 4 factorial por menos 1 a la 4, que es 1, sobre 1 más z a la 5, va a ser igual a esto que está acá. Perdón. Z a la n por menos 1 a la n, ser infinito, derivado la cantidad de veces que derivé arriba, que fueron 4. Acá lo que hice es agarré esta igualdad, o sea, en otras palabras, agarré esta igualdad y derivé 4 veces a cada uno de los lados. En el lado de la izquierda me dio esto, y el lado de la derecha lo vamos a ver ahora, que es, de nuevo, empezar a bajar exponentes 4 veces, entonces me queda esto.
O sea, después vamos a ver los índices. Pero me queda el menos 1 a la n va a quedar, ¿sí? Pues una constante. Y ahora tengo que bajar 4 veces. Baja la primera, bajo un n. La segunda, bajo un n menos 1. La segunda, bajo un n menos 2. 1, 2, 3, 4. Ahí bajé todos y acá me queda z a la n menos 4. ¿Tá? Arrancando en 4. Infinito. ¿Tá? Arranco en 4 porque los otros términos se me van haciendo 0. O sea, los términos independientes cada vez que los derivo se me mueren. Entonces primero se me muere la 0, después se me muere la 1, después se me muere la 2 y después se me muere la 3. Y esta de acá es la expresión para esto. Y yo quería acá con un 1, entonces paso derivando y punto. Entonces, 1 sobre 1 más 5, una z a la 5 es igual a 1 sobre 4 factorial por, si quieren ya lo agregan ahí adentro. Menos 1 a la n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 sobre 4 factorial por z a la n menos 4. Y ahí tienen la serie de potencias de esta expresión. El resto es la misma estrategia, o sea, es repetir esta estrategia. Vamos a ver alguna de ellas. O sea, no la voy a hacer toda, pero para que vean que es lo mismo. La siguiente es 1 sobre 4 más z. ¿No? Eso de alguna forma lo tienen que, en vez de tener 1 sobre 1 más z, tienen 1 sobre 4 más z. Dice que básicamente es lo mismo. O sea, quiero hacer parecer un 1. Vamos a hacer así. Voy a escribir. Puedo sacar el 4 de factor común y hacer, tipo, me va a quedar z sobre 4 y meter z sobre 4 en la serie, ¿no? Exacto, es exactamente lo que dijiste. ¿Ah? Es 1 sobre z más 4, 4 más z. Es sacar el factor común 4 abajo. Se me queda un cuarto por 1 sobre 1 más, y acá tengo que poner z sobre 4. Entonces es la serie de arriba, pero con z sobre 4. ¿Por qué tengo derecho a poner z sobre 4 y evaluar en el mismo lugar que antes? De hecho, puedo evaluar en más lugares, ¿no? Porque si hago z sobre 4, estoy disminuyendo el radio. Entonces no me voy a escapar de acá. ¿Sí? De hecho, el z ahora lo puedo agarrar. Si acá el z lo podía agarrar en el disco centrado en serie y radio 1, acá lo puedo agarrar en el disco centrado en serie y radio 4. Porque acá todos los radios se me achican. Es decir, cuando me fije el radio de convergencia de esto, van a ver que va a ser más grande. ¿Sí? O sea, lo pueden calcular. Pero la expresión que va a tener acá básicamente es la misma que en la parte, bueno, no es ninguna parte. Es esta que está acá, pero en vez de evaluar en z, evalúan en z sobre 4. Van a ver que ahí se les agranda el radio de convergencia en la expresión que les queda. Y después queda una más, que es z más 2 sobre 1 más 3z al cuadrado. Eso de nuevo, tienen que empezar a descomponer en pedacitos eso. Por un lado, tienen no sé si lo tienen ahí a mano, se lo estoy diciendo medio oral. Tienen arriba z más 2, abajo 1 más 3z, todo eso al cuadrado. Eso lo pueden dividir ya de entrada en dos pedazos. Z sobre lo que está ahí abajo, más 2 sobre lo que está ahí abajo. Y trabajan cada uno de esos dos por separado. Si quieren se los escribo ahí. Lo que les digo es, básicamente, separan las cosas al punto de estudiar algo que ya habían estudiado antes. Creo que tenían algo así. A ver, 1 más 3z al cuadrado. Y lo que les estoy diciendo es que esto es igual a esto.
y esto es igual a esto. O sea, básicamente les alcanza con saber quién es esto. Después el z lo pasan para adentro o el 2 lo pasan para adentro. O sea, si saben quién es esto, ya está. ¿Y cómo saben quién es esto? Bueno, de nuevo, esto lo piensan como la derivada de alguien, ¿no? Y acá están evaluando en 3z en vez de en z. ¿Qué les permite poner 3z en lugar de z ahí? Bueno, ahí el z que agarren, o sea, esto que está acá, cualquier cosa que está ahí tiene que estar en disco de centro 0 y radio 1. Entonces ahora necesitan que 3z esté en el disco de centro 0 y radio 1. Eso les va a obligar, cuando le vean la fórmula, a achicar el radio de convergencia por un factor de 3. Así como acá se les agranda el radio de convergencia, acá se les va a achicar, ¿no? Pero es un poco más lo mismo, combinando las estrategias de arriba. Sí. Bien. Y ahora medio repito, así ya hay 30 suelto el poder del pizarrón este. Y vamos a trabajar con el ejercicio 3. El 3 es el de logaritmo. Ahora al principio vamos a estar en los reales, en la parte A. Y se demuestre que para x en 0, 1 se verifica que el logaritmo de 1 menos x es igual a menos x a la n sobre n. La serie esa. ¿No? ¿Qué es esto? Esto es el Taylor infinito, básicamente. El teorema de Taylor no me dice que puedo hacer un Taylor infinito a priori. Es lo que vamos a probar justamente acá. ¿No? No sé si alguien lo hizo, ¿se le ocurre cómo mostrar esto? ¿Cómo podemos mostrar que dos funciones son iguales? Para empezar, ahí tenemos dos funciones y queremos ver que son iguales. Las derivadas coincidan. Ahí no te escuché, ¿cómo? Que las derivadas coincidan. Ahí va, si las derivadas coinciden, en realidad lo que tengo es que difieren en una constante. Pero es casi lo mismo. Yo creo que esa constante que difieren son 0. ¿Por qué? O sea, ¿por qué que las derivadas coincidan me implica que las dos funciones difieren en una constante? O sea, vamos a hacerlo acá. Ahí va, tienen que ser iguales en un punto. Exacto. ¿No? Porque f y g, para ver que f y g son iguales, ¿tá? Lo que hago es esto. Quiero probaré que f menos g es igual a la función 0. ¿No? Si son iguales, la resto me da 0. ¿No? Para eso, una función es 0, si solamente si su derivada, o sea, una función es constante si su derivada es 0. ¿No? Para eso, veo que f menos g derivado es igual a 0, y en algún punto, ¿tá? F menos g de x es igual a 0. Es decir, es una constante, lo que estoy probando acá es una constante, y acá, si en algún punto vale una constante, vale en todos puntos esa constante. Es lo que lo que dijo Rodrigo en el chat. Básicamente esto se traduce a ver que en un punto f y g son iguales. Es despejar. F de x igual a g de x. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a derivar acá de lado. ¿Esto? Asumiendo que puedo derivar la serie, ¿no? Pero fíjense el radio de convergencia de esto. ¿Sí?
A sub n, vamos a poner azul. El menos si quieren sáquenlo para afuera. A sub n es 1 sobre n. A sub n más 1 sobre a sub n es igual a n sobre n más 1, que tiende a 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es la inversa de este numerito, que es 1. Recuerden que el radio de convergencia es la inversa de ese límite. En este caso, como es 1, me da igual. No es que lo vayamos a usar ahora, pero digo, se puede calcular fácil. Entonces derivo el logaritmo y derivo esta de acá. Derivo ambos miembros. Esto de acá, derivado, es 1 sobre 1 menos x con un menos. Y la otra serie derivada es bajar un exponente. Entonces me queda, el n este se muere con este n, y me queda menos x a la n menos 1 entre 1 e infinito. Entre 1 e infinito ya lo acabamos. ¿No? Y esto que es igual a esta serie. Vamos a hacer así. A ver si, o sea, si me crean esto, ¿no? Simplemente hice un cambio de variable, si se dan cuenta. Acá estoy sumando x a la n. Y empiezo en x a la 0. Porque n-1 arranca en n igual a 1. Se empieza en x a la 0. Y después todo lo que está en adelante. Esto y esto es lo mismo, pero con un cambio de variable en el exponente. La n chiquita. Estoy usando la misma variable. Tendría que poner un k si quieren, pero creo que se entiende. O sea, podría k con k igual a n-1. Pero pongo la n. Es un abuso. Y esto, como habíamos visto, es igual a menos esto. Lo habíamos visto antes. Menos x a la n. Voy a hacer así. Estas dos cosas son iguales. Lo vimos en el ejercicio 1. Me dejó escribir esto. Ahí. Entonces las derivadas de las dos funciones son iguales. Coinciden en un punto. ¿En cuál punto coinciden? En x igual a 0. Valen 0 las dos. Logaritmo de 1 menos 0 es igual a logaritmo de 1, que es 0. Vamos a hacer así. Que es igual a la sumatoria de 0 sobre n. Entonces coinciden en un punto. Entonces tenemos dos funciones que tienen la misma derivada y coinciden en un punto, entonces son la misma función. Es decir, logaritmo de x, de 1 menos x, es igual a esto. ¿Se entendió eso? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? No me quedó muy claro el tema arriba en la sumatoria, viste que haces de 1 infinito, de menos xn sobre n, porque en principio la letra dice que es de 0 infinito. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, Si dice eso la letra, está mal.
porque no tiene sentido, porque estaría dividiendo por 0 acá. Ah, claro. ¿Tá? Sí, eso habría que corregirlo. Además que en realidad esto es el Taylor, recuerden que esto de 1 menos x, y es el Taylor centrado en 0. El Taylor centrado en 0, el término independiente que les aparece, es la función evaluada en ese punto, que esto en 0 vale 0. Así que no tendría que tener término independiente. Por eso debería empezar en 1. Así que eso lo tengo que corregir en la práctica. Empieza en 1. Otra pregunta, en la letra dice en el abierto 0,1. O Sí. sea, estás evaluando en 0. Sí, en realidad, ahí estoy haciendo un poco de trampa. Pero en realidad, en realidad eso vale acá también. O sea, la expresión vale ahí. Si lo pruebo acá, lo probé Ah, acá. claro, ahí va. ¿No? O sea, lo que pasa es que en el 0 es trivial que funciona. O sea, digo, en 0 se da la igualdad. Trivialmente. Y en 0,1 lo probé abajo, si quieres. Entonces, o sea, en realidad estoy siendo más desordenado acá. Sí, se entendió que si vale en el 0, en el 0,1 vale también si incluyendo el 0. Claro. ¿Tá? Que también eso puede confundir, de hecho capaz que estaría bueno poner 0 cerrado 1. Con el 0 se cumple trivialmente. Puedo volver perfectamente en 0 y está todo bien. Bien, la parte B ya es compleja. O sea, de variable compleja. Me dice si se puede definir logaritmo 1 menos z de manera continua en el disco de centro, en el disco de radio 1. Listo. De forma continua. ¿Saben la respuesta a esto? Para empezar, la misma pregunta en vez de logaritmo 1 menos z, con logaritmo de z. ¿La hablamos esto? Sí, si le digo la misma pregunta con logaritmo de z. Y no deberías, ¿no? Porque se te va al infinito en 0. Igual, el infinito no va a ser un problema para nosotros. ¿Ah? Pero está, ese es un argumento. Creo que Pero, hablamos algo parecido en el práctico 1, de que depende de tipo, si te, o sea, por ejemplo, en el eje de los reales, si te acercas, digamos, por arriba o por abajo, te da algo diferente. ahí va, el problema es básicamente de definir un ángulo, un argumento de un Ahí va, que el argumento, complejo. ahí va, eso, no me salía la palabra. No, está bien, pero es eso, porque el logaritmo se definía así. Si recuerdan. Esto está en el práctico 1, creo. En el 1, creo, sí. Más argumento de z. Así se definía el logaritmo complejo. El problema es que esto de acá, esa función argumento de z, elegir un ángulo, no es una función continua en todo el rango de ángulos. Porque yo empiezo con el ángulo 0, voy sumando ángulos, y cuando llego al ángulo 2π, ¿ahí qué argumento le doy? O sea, es como que, por un lado, si voy por abajo, como que soy 2π, pero si voy por arriba, soy como el ángulo 0. Si bien como ángulos son el mismo, acá lo estoy tratando como un real. Entonces sería no continua esa función. Por eso es que hay que sacar un rayo para definir la función argumento. Es decir, sacar ese lugar problemático, no tengo continuidad. Y eso no me permite definirlo en un círculo, por ejemplo. En un círculo alrededor de 0. Esto no se puede definir. De forma continua.
algo, en una región, digamos, que rodea el 0. Si acá tengo el 0, no puedo definir el logaritmo en ninguna región que lo rodee. Por más de que no esté el 0, pero con lo rodee. Ya puedo sacar esto si quiero. ¿No? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a buscar el ángulo, no tengo continuidad. Este ángulo de acá, o bien es el ángulo 0 o es el ángulo pi. Tiene que ser uno de los dos. Si me acerco por acá, parecería que es el ángulo 0. Si me acerco por acá, parecería que es el ángulo 2pi. ¿Sí? Perdería continuidad, entonces lo que puedo hacer es sacar ese lugar. O contar los ángulos de forma distinta, pero siempre en algún rayo, que es un ángulo básicamente, voy a tener problemas si me acerco por un lado o por el otro. Entonces, sí, el rollo de Taylor de la parte A, pero usando Z en vez, no es igual a la función en todo el disco. Exacto. Por eso usamos el logaritmo de... Por eso vamos a ver ahora que usamos esto, el logaritmo de 1 menos z. De hecho, también es más fácil, o sea, en cálculo 1 es más común usar el Taylor centrado en 0, que centrado en otra cosa. Pero está. Volvemos a la pregunta original. ¿Qué pasa con esto? Sé que logaritmo z ya de una no lo puedo definir ahí, en disco entre 0 y radio 1. Pero el logaritmo de 1 menos z... ¿Qué les parece? Sí, porque no sería continua cuando 1 menos z sea 0, o sea, cuando z es 1. Igual el 1 menos z igual a 0 no va a estar porque el disco este es abierto. Y eso es cuando z Claro, esté bien. claro, entonces No va a estar. el argumento sería continuo. Ahí va. ¿Por qué va a ser continuo el argumento? A ver si se dan cuenta. ¿O por qué lo puedo definir de forma continua? ¿Dónde realmente estoy evaluando el logaritmo si me restringo a este lugar? ¿Se dan cuenta? Es decir, si z está en el disco de centro 0 y radio 1, ¿dónde está 1 menos z? Ahí está la clave. ¿Se dan cuenta gráficamente dónde está la joda? Porque esto sí lo voy a poder definir. Si z, esto de acá dice z está a menos de 1 del 0. Pero el logaritmo no lo estoy evaluando en z, estoy evaluando en 1 menos z. Entonces z es alguien cercano a 0. Entonces 1 menos z va a ser alguien cercano a 1. Lo que estoy haciendo acá es al z lo multipliqué por menos y le sumé 1. Básicamente hice eso. Agarré un z, lo multipliqué por menos y le sumé 1. Es esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá es un disco, ahí va, como dijeron ahí. Es el disco centrado en 1. De radio 1. El z está acá. Acá. Es decir, 1 menos z va a estar adentro de ese disco. 1 menos z, yo que sé por acá. Lo que estoy haciendo es evaluar el logaritmo acá.
Y evaluar el logaritmo acá lo puedo hacer de forma continua si yo saco un rayo que no esté por acá, ¿no? Este rayo, por ejemplo. ¿No? Sacando el rayo azul, puedo definir una función argumento, ¿no? Que sea continua en el disco de centro 0, disco de centro 1 y radio 1, que es el que está acá. ¿No? Por lo tanto, acá la función logaritmo está bien definida, está bien definida y es continua. ¿Se entendió eso? Pero antes de seguir no sé si, Matías, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué te parece hacer tipo un pedacito de tu ejercicio hoy y otro lo que viene? ¿O preferís hacerlo entero lo que viene y seguimos con esto, con unos detalles más ahora? Como quieras vos, me da lo mismo. Si querés redondear esto, no tengo problema en hacerlo la que viene, que creo que es el viernes, ¿no? En realidad, como prefieras vos. Decime. Porque creo, no sé si te va a dar 15 minutos. Me da lo para mismo. todo. Sí, capaz que no me da, no sé cuánto me puede llevar la verdad. Pero está, o sea, lo hago el viernes, que sé que no tengo problema. Capaz que dejamos para que no quedes apurado, digamos. Dale, Fabelo. Bien. ¿Se dan cuenta de esto? De esto último que dije. ¿Por qué el logaritmo sí está bien definido acá? Esto no le dimos mucha bola, pero capaz que si quieren lo explico un poco mejor. De la función argumento. Ahí está el misterio, si quieren. Yo no entendí por qué hay que sacar el rayo azul para que sea continua dentro del disco 1.1, digamos. Saqué el rayo azul, pero podría haber sacado cualquier rayo que no pase por acá. ¿Por qué tengo que sacar un rayo? Porque yo tengo que definir un lugar donde se dan vuelta los ángulos. Es decir, por ejemplo, este defino como que es el ángulo 0. Ah, ok, pero claro. El rayo, digamos que se mete en la bola, no termina ahí. O sea, No, el rayo termina acá, en el 0. y entonces, entonces no entendí. Porque entonces, yo como mido los ángulos. Medir los ángulos es básicamente elegir un rayo y decirle este rayo tiene tal ángulo. ¿Tá? Entonces, este sería, voy a usar otro color. ¿Tá? Le voy a subrayar. Este vendría a ser como el ángulo 0. Va a quedar muy ancho eso. Vamos a hacer así. ¿Cómo definir el argumento de forma continua? Esto es capaz que no le dimos mucho énfasis, ¿no? Bien. Entonces, primero intuitivamente lo que hago es, tengo el plano complejo, ¿no? Quiero ver qué ángulo corresponde a cada lugar. Alcanza con elegir un ángulo para cada rayo. O sea, ponerle un nombre, o sea, poner un ángulo. Si este rayo de acá tiene ángulo 0. O medir el ángulo con respecto a qué, por ejemplo. Voy a medir el ángulo con respecto a tal rayo. Pero por lo general lo vamos a medir con respecto al eje X, ¿no? Como hacemos siempre. Entonces digo, este es el ángulo 0.
ángulo 0. Este rayo corresponde al ángulo pi sobre 2. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Bueno, este corresponde al ángulo pi. Me voy acercando acá. Me voy acercando acá. Y este de acá sería el ángulo 2pi menos épsilon. Y sigo acá, y si sigo por acá parece como que veo el ángulo 2pi. Pero este ya lo había definido como el ángulo 0. Entonces voy a tener una sucesión, si me considero una sucesión de ángulos por acá, que por arriba estoy yendo al ángulo 0, pero por abajo estoy yendo al ángulo 2pi. Si eso no lo pienso como números ahora, no como ángulos, tengo una sucesión que por un lugar converge una cosa y por otro lugar converge otra cosa. Entonces el límite realmente no existe. Y lo que estoy estudiando en realidad es la continuidad por sucesiones. Estoy diciendo la función argumento no tiene continuidad en ese punto, en cualquiera de estos puntos de acá. En realidad Claro, yo el pero argumento lo defino para un complejo, pero me alcanza cuando defino para un rayo. No sé si me expliqué. Pero si yo quiero continuidad adentro de la bola, ¿por qué el rayo que saco no está dentro de la bola? Ahí Eso va. es lo que no entiendo. Porque el rayo que saco es en el rayo problemático. En este caso el rayo problemático lo hice acá. Pero yo el rayo problemático lo puedo elegir en el lugar que yo quiera. El rayo problemático es el que yo voy a sacar porque es el lugar donde no es continuo. Entonces yo se lo voy a sacar para definir la función argumento. Pero yo lo quiero definir dentro de la bola, entonces el que saque no va a ser ese, va a ser otro. Entonces, estoy diciendo, tengo que sacar, en este caso, en el caso del dibujo, el rayo correspondiente al ángulo 0 para que haya continuidad. Sin embargo, puedo agarrar cualquier otro rayo. ¿No? Alcanza con sacar cualquier rayo. En este caso, no, voy a hacer un dibujito un poquito más creíble. ¿No? Vamos a hacer así. Voy a enlazar la misma lección de ángulos, ¿está? ¿No? Este Z tiene ángulo 0. ¿No? Este de acá tiene ángulo, es un punto ahora más que un rayo, por si me varía un poco. ¿No? Este tiene ángulo pi sobre 2. Me voy tomando así varios. ¿No? Este tiene ángulo 2pi menos épsilon. Y este de acá tiene ángulo de épsilon. Entonces, yo tengo una sucesión de complejos por arriba que tienen, que si mido los ángulos me dan 0, pues si tiendo al mismo punto por abajo, los ángulos me tienden a 2pi. Entonces, la función ángulo o argumento, ¿no? Argumento de sucesión de arriba, tiende a 0, y argumento de sucesión abajo tiende a 2pi. Pero la sucesión de arriba y la sucesión de abajo tienden al mismo punto. Entonces, si fuera continua, tendría que tender a la misma imagen. Y no pasa. Por eso no es continua. Continuidad. ¿Ah? Ahora lo que yo digo que este problema lo puedo arrastrar a cualquier otro ángulo, no necesariamente al ángulo 0. ¿No? Por ejemplo, el que casi siempre es de rayo que se saca es el del ángulo pi. Y simplemente es empezar a medir para arriba o para abajo ese ángulo. Entonces, en vez de medir así, lo voy a medir así. El ángulo 0 va a ser el ángulo 0, nada 2pi. Este le llamo ángulo 0. Este tiene que tener
ángulo 0. Este tiene ángulo epsilon, si querés. Y este de acá abajo, en vez de darle toda la vuelta, lo que hago es ir por abajo. Este es el ángulo menos epsilon. Y así como voy para arriba, sumando ángulos, para abajo, en vez resto de ángulos. Pero esto hay un problema. En algún lugar estas cosas empiezo a sumar por un lado, restar por el otro, en algún lugar se chocan y se genera una nueva discontinuidad. Ese lugar de choque lo puedo elegir yo. El lugar donde se chocan estas cosas. O sea, a partir de este ángulo, termino de restar y empiezo a venir por el otro lado. Ahí por lo general ese choque lo elijo acá. Saco este. Es el rayo que voy a sacar. ¿No? Porque ahí no, ¿por qué no se rompe la continuidad? Porque tengo sucesión. Y acá las sucesiones, vengo para acá, este va a tener ángulo menos pi. Menos pi más epsilon. Y si vengo por acá arriba, este tiene ángulo pi menos epsilon. Por lo tanto, estos están muy lejos. Como números, pi más epsilon, perdón, pi menos epsilon y menos pi más epsilon están a distancia 2pi casi. ¿No? Por lo tanto, son números muy distintos. Entonces la sucesión de arriba, de nuevo, no tiene el mismo que la sucesión de abajo. Acá yo elegí como el ángulo menos pi en donde frenar el ir por abajo acá y donde frenar el ir por arriba acá. Pero podía haber frenado en este rayo si quería. O sea, acá empezó a restar hasta que llegue a este ángulo. Sumar hasta que llegue a este ángulo. Entonces, por lo general, saco este rayo. Y si defino los ángulos de esta forma, me quedan definidos de forma continua, salvo en el lugar rojo. En el lugar rojo ese es donde no hay continuidad. Pero en el resto sí hay continuidad. Si saco solo el rayito ese, en el resto tengo bien definido la función ángulo, que le llamo argumento. ¿No? Entonces tengo una forma de calcular los ángulos y además de forma continua. En este caso, voy a usar este tipo de argumento, sacar ese rayo, porque yo quería que la función argumento me quede continua en una región por acá. ¿No? Entonces saqué ese rayo. Si yo quería que la función argumento me quede continua en al revés, en una región por acá, ahí sacaba el rayo de la derecha. ¿No? En definitiva, siempre tengo que sacar un rayo para definir la función argumento. Y la función argumento está relacionada estrictamente con la definición del logaritmo. Entonces, básicamente, si la función argumento no es continua, la función logaritmo tampoco. Entonces, la función logaritmo va a ser continua donde pueda definir el argumento de forma continua. Entonces, en el ejercicio saco el rayo rojo. Para tener bien definida de forma continua la función argumento. Bien, si no me entendieron algo, por favor, quiero que me digan ya. Porque... Sí, yo no entendí algo. Sí, decime. El disco 1-1, porque para mí el 0-1 va al 1-0 si le haces 1 menos z. No sé de dónde salió el 1-1. ¿Esto de acá? Sí, ahí va. Fíjate, pensá que el z es una epsilon. Para convencerte. ¿Ah? Si z es un epsilon, esto es 1 menos epsilon. Es decir, estoy cerquita del 1. ¿Ah? Y el z básicamente es un epsilon, donde el epsilon a lo sumo es 1 de radio. O sea, esto lo puedo llevar a las cuentas para terminar de convencerse, ¿no? O sea, ¿por qué? Tu pregunta es, ¿por qué 1 menos z, considerando todos los zetas acá adentro, me genera esta pelotita? Sí, ahí va.
básicamente lo que estoy haciendo es aplicar la función 1 menos z a la pelota. ¿No? Es decir, agarrar toda la gente de la pelota y aplicar la función 1 menos z. ¿No? Entonces, Ah, sí, creo que ya. O sea, lo cuando que hace yo digo que sería el 1-0 es el centro. Después me faltaba considerar el radio. claro, mira, ¿qué pasa cuando yo hago la función 1 menos z? Primero hago menos z. Menos z en el disco lo que hace es darme vuelta el disco nomás. Tipo, me manda lo opuesto, pero el disco va en el disco. O sea, la función, en vez de poner z, poner menos z, me da vuelta el disco. Y si yo le sumo 1, es como correrlo a la derecha 1. Claro, claro. Impecable. Si yo ponía 1 más z, también iba a estar ahí. A ver. Si yo voy a poner 1 más z también. Porque es de nuevo correr todo sin hacerle nada al z. Pero bien, lo importante es que si z dista r de 0, 1 menos z dista r de 1. Va a ser eso, básicamente. O sea, esta distancia va a ser igual a la distancia del z0. Z se puede ver como el que te digo yo, agarrar z, lo mando a menos z y después le sumo 1, como correr. Z, está acá z, se manda a menos z y después lo corro. Puedes escribir la fórmula y verificar, o sea, la fórmula de disco, ¿no? Son todos los z tales que distan menos de, bla, 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 y se verifica. Pero bien, el tema de la continuidad. Es un tema delicado que no pudimos tratar en el ejercicio 1 mucho. Antes que nada, ¿cómo defino el ángulo en realidad? Esto lo pueden hacer ustedes, básicamente con funciones trigonométricas. Si saben un complejo acá, es un punto de plano, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen allá este ángulo, alfa. Conozco el cateto, conozco los dos catetos de ese triángulo rectángulo, y básicamente con la tangente, si conozco los catetos, conozco la tangente, y básicamente es el inverso de la tangente. Al final del día, si estoy en este cuadrante, el ángulo alfa va a ser tangente a la menos 1 de, si esta es A, es B sobre A. Por ejemplo. Si estoy en otro cuadrante, tengo que hacer básicamente lo mismo y sumarle pi, por ejemplo, o restarle pi. El cómo definirla con fórmulas no es difícil. El darse cuenta de que estoy definiendo la forma continua o no en algún rayo, es mejor verlo así, o sea, es más creíble si lo ven como se lo estoy mostrando acá. Es decir, al final del día tienen que elegir en algún momento ángulos hasta que llegan a un límite de decir, para este ángulo le pongo este nombre o este otro nombre. Este es el ángulo 0 o el ángulo 2pi. Por un lado aparecía el ángulo 0, por el otro lado aparecía el ángulo 2pi. ¿Cuál le pongo? No hay forma de hacerlo continuo, entonces saco ese rayo y bueno, es como que me saqué el problema de arriba. El lugar problemático lo saqué y en el resto queda continuo. Falta un inciso de esta parte que lo comentamos súper rápido. En la parte C. En la parte C dice, asumiendo que la función además es derivable, haya radioconvergencia y fórmula explícita para z a la n sobre n. Básicamente hay que estudiar esto. ¿No? Acá lo que pueden hacer es, si bien está después, me parece lo más razonable, usar el ejercicio 4. ¿No? Es algo parecido a lo que va a hacer después Matías, la clase que viene. ¿Por qué? Yo sé esto. Es igual a esto. Lo que pregunta es igual a qué. El radio de convergencia hay que hallarlo, pero eso es 1.
es hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué función es eso? ¿Cómo lo puedo expresar? Bueno, sabemos esto. ¿Está? En realidad tiene un menos acá, se lo pasé para otro lado, para que quede igual. ¿Sí? ¿No? Sabemos que esto converge en disco de centro 0 radio 1. ¿No? Y lo voy a llamar, esto lo llamo f de z. ¿No? Bueno, entonces, básicamente, tengo una función que en el eje real es los logaritmos, ¿no? Y porque por esto de arriba, en realidad no es logaritmos, menos logaritmo de 1 menos x. Esta función f de z, ¿no? En el eje real es menos logaritmo de 1 menos x, y en el resto no sé, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos desde el práctico, pero se puede ver en teórico, no sé si lo llegaron a ver, de que una vez que tengo elegido el argumento, el logaritmo exponencial es la única función que extienda al logaritmo real, una vez que tengo definido el argumento. Entonces, una vez que tengo definido el argumento, sé que f de z igual a esta función, ¿tá? Extiende a la función real menos logaritmo de 1 menos x. Como esta extensión es única, no queda otra que sea menos logaritmo de 1 menos z. ¿Tá? Ojo, la extensión es única porque elegí el argumento. De hecho, tengo infinitos logaritmos distintos. Es lo que se llama ramas de logaritmos. Y yo defino de forma distintas ángulos. En vez de yo que sé agarrar entre menos pi y pi, los ángulos los agarro en el siguiente rango, entre pi y 3pi, como empiezo a ir para arriba, entre 3pi, 5pi, etc. Yo elijo otro rango distinto, tengo una función de logaritmo distinto. O sea, me da la misma información, pero es una función distinta. ¿No? Como la extensión es única, fijado la función argumento, entonces f de z tiene que ser logaritmo menos logaritmo de 1 menos z. Por lo tanto, mostramos que esto es menos logaritmo de 1 menos z. En realidad lo que se muestra en el práctico creo que es la exponencial, que es única. O sea, que es la única que extiende la exponencial real. Y esto es la inversa de la exponencial. O es una de las inversas. O sea, fijado el argumento es la única inversa. Entonces sale por ahí, ¿no? Pero es lo mismo en realidad. Básicamente había que ver eso. La parte capaz que delicada era esto, cómo definir logaritmo de 1 menos z en el disco centro 0 radio 1. Si se puede definir de forma continua. La respuesta es que sí, se puede, y además tenemos una expresión para su serie de potencias, que es esta que está acá. Central en 0. Ahí termina el ejercicio 3. Una consulta. ¿Sí? En 0 no tienen ningún problema, o sea, el logaritmo de 0 está bien definido en los complejos, ¿o no? Logaritmo de 0 sería el infinito, digamos, ¿no? Pero no lo definimos, en realidad.
no está definido. Sería como, o sea, hasta ahora no. O sea, digo por la continuidad, pero no pasa nada. Cuando me acerco a 0, por ejemplo, Ah, pero acordate que acá, acá no puedo evaluar en 0 acá. El logaritmo lo puedo evaluar en 1. O sea, me puedo acercar a porque, 1 mucho y... porque sí. estoy donde dice el dibujito, acá esto es punteado, es el disco abierto. Este punto no está dentro del dominio del logaritmo, del que estoy definiendo. ¿No? Recuerden que siempre el radio de convergencia es el supremo, es decir, es el disco centrado en el centro de la serie de potencias y radio R, pero abierto. Es decir, lo que está en el borde no tengo derecho a evaluarlo. En este caso pasa eso. No puedo evaluar esto en z igual a 1. O sea, sería como estar acá. Perdón, sería como estar acá. Es decir, el logaritmo de 1 menos z, si yo lo evalúo con los zetas o sea, con z entre 0 y 1, lo que estoy diciendo es que nunca voy a tener acá esto evaluado en 0, porque nunca llego al 1. Este z nunca va a ser 1. O dicho de otra forma, 1 menos z nunca va a ser 0, porque 1 menos z está acá adentro. Sí es verdad que a medida que me acerco a 0, explota. Además que no explota de cualquier forma. Vamos a ver más adelante cuando vemos polos, que no es lo mismo explotar en el infinito de esta forma que explotar como 1 sobre z. Unos se van a llamar, unos van a ser polos evitables, es decir, se puede definir bien en el infinito y otros no. Apenita ya hablamos de esto, ¿no? Con la función exponencial, ¿no? Que no sé, yo apenas les comenté que la función exponencial no la voy a poder definir en el infinito, ¿no? Porque no existe el límite allá. Pero los polinomios, o los cocientes polinomios sí. Un cociente polinomio sí lo puedo definir en el infinito. Así, lo puedo definir en el plano extendido complejo, como hacemos con otras funciones de medios. No todas las funciones holomorfas se puede hacer eso. O sea, los lugares donde explota infinito no son todos iguales. Después vamos a hablar de eso. La exponencial va a ser un caso. Y bueno, el logaritmo es lo mismo. El 4 fue el que se hizo la presentación de la clase pasada, y el 5 es el que se va a poner la clase que viene apenas arranquemos, ¿no? Y ya cortamos por acá porque ya estamos 9 minutos pasados.